Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Somos Herramientas para Crecer y te presentamos el servicio de los universitarios a la comunidad. Una conversación desde la ciencia y la práctica profesional. Promovemos compromiso empresarial, oportunidades de crecimiento y acciones para construir el Paraguay que queremos para nosotros y para las futuras generaciones. Cada martes, esta invitación, 3 de la tarde, aquí en Radio Nacional del Paraguay. Y en esta tarde maravillosa de martes, en la AM920, estamos en compañía de la doctora Nilsa Maiz. Muy buenas tardes, Nilsa. Bienvenida a Herramientas para Crecer. Buenas tardes, queridísimo Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar contigo y con toda tu audiencia, a la que también saludo. Muy buenas tardes también, Selva Castiñeira. Bienvenida esta primera vez aquí a Herramientas para Crecer. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Encantada de compartir este espacio contigo. Y te comparto el perfil profesional de la doctora Nilsa Maiz, graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos de España, máster en Consultoría Política por la Universidad Camilo José Cela de España, magíster en Asuntos Públicos por la Universidad Columbia del Paraguay, doctora en Derecho Público y Gobernabilidad por la misma institución. Premio Napolitan Victory Awards, categoría Investigación Académica del Año en Washington, en el año 2019. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Caguazú, posgrado en la Universidad Columbia, también del Instituto de Altos Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas Paraguayas, docente invitada en la Universidad Católica de Buenos Aires y la Universidad Camilo José Cela de España. Te cuento también el perfil profesional de nuestra invitada Selva Castiñeira. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Asunción. Hizo su defensa de tesis con cuadro de honor de Asunción en el año 2009. Tiene una maestría en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Americana. Es especialista en gestión de gobierno y campañas electorales por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España, y es socia fundadora de la Sociedad Paraguaya de Consultores Políticos. En esta tarde vamos a hablar de una nueva propuesta en la frecuencia de Radio Nacional del Paraguay. Arena Política. Contanos más, Nilsa, Selva. Sí, como vamos a comenzar Arena Política en agosto, si Dios así lo permite. Va a ser un espacio donde hablemos de política de la buena, como decimos los politólogos, porque Selva y yo compartimos el mismo perfil. Ambas estudiamos ciencias políticas, entonces somos dos grandes defensoras de la política. Sabemos que los políticos tienen una crisis de imagen. Prácticamente uno no va a conocer a nadie que defienda a los políticos, ¿verdad? Pero la política es consustancial a nosotros mismos, los políticos a la democracia, los partidos políticos. Para que haya democracia, sí o sí necesitamos de partidos políticos. Entonces, con ese afán, con toda la pasión que nos mueve este tema, vamos a comenzar Arena Política, un programa de radio que en el departamento de Caguazú habíamos iniciado, que paró con la pandemia y ahora avanzamos y vamos a ir a nivel nacional con esta radio nacional maravillosa que llega a todos los rincones del país. Y no solamente a todos los rincones del país, sino que con nuestra señal internacional llegamos al mundo mundial. Selva, contanos un poco de esas experiencias que has tenido en compañía de Nilsa Maiz en este tiempo que lleva al aire Arena Política, digo bien, y que en breve se estrena en Radio Nacional del Paraguay. Bueno, yo con Nilsa nos conocemos mucho antes de Arena Política. Somos socias fundadoras de la Sociedad Paraguaya de Consultores Políticos. Yo tuve el placer de conocer a Nilsa hace como 4 o 5 años cuando fundamos la sociedad. Nilsa para mí es una persona muy, muy capaz, o sea, tenemos similitudes entre ella, yo y la otra persona que va a estar con nosotros, que es Clarita, que somos mujeres que la peleamos siempre, y vos sabes bien que le conoces a Nilsa, de todo lo que luchó, de todo lo que hizo para poder hoy día ser, para mí, una de las mejores
Entonces, un día nos reunimos, hablamos y vamos a hacer lo que tanto nos gusta, hablar de política. Vamos a hacer lo que a nosotros nos mueve, esa pasión que tenemos por la política y que la política para nosotros es una pasión. Amamos tanto lo que hacemos y forma parte de nuestra vida, va a formar siempre parte de nuestra vida y de todos, de cualquiera, de nosotros, los profesionales y de cualquier ciudadano común. Entonces, Y Selva, van a ser 3 mujeres al frente de los micrófonos de Radio Nacional del Paraguay. ¿Esto se va a hacer, por supuesto, en la frecuencia de AM920 o en la 95.1? Efectivamente, en la AM va a ser Juan Carlos. En la frecuencia de AM920, ¿tenemos ya día para hacer esa precisión a la audiencia? Sí, vamos a comenzar en agosto en un horario nocturno de 9 de la noche a 10:30, así que para que comentemos la actualidad. Yo siempre menciono en la academia a los alumnos que Maquiavelo siempre habló del monopolio del conocimiento político, aquello de que esa frasecita que le atribuyen a él, nunca fue de él, pero sí es de él el conocimiento el monopolio del conocimiento político. ¿Qué significa esto? Que todos, ya hay cuapa y de política, pero cuando escudriñamos en realidad hay un grupo chiquitito que entiende. Ahora, por ejemplo, podemos ir al desbloqueo de las listas. ¿Cómo funciona el desbloqueo de las listas? Todo el mundo tiene en la cabeza la metáfora de las listas sábanas. Ya no hay listas sábanas, pero en realidad, ¿cómo funciona esto, verdad? Y cuando escudriñamos cómo funciona esto, ni siquiera los políticos llegan a entenderlo. Es una experiencia nueva que hemos pasado en las internas municipales. Es algo que sí o sí vamos a tocar en Arena Política para que la gente vea. Porque cuando los políticos están o a favor o en contra, parece que el grupo de ese político que le defiende, sus afines, dicen, sí, espectacular, es así, ¿verdad? Pero los otros dicen, claro, estás en contra, estás a favor, porque te conviene, porque no te conviene. Pero nosotros, desde el punto de vista objetivo, que ninguna de nosotras se dedica a la política, estamos en la política académica, en la parte objetiva de la política. Entonces creo que podemos llegar a hacer argumentos de autoridad para que la gente diga, las politólogas de Radio Nacional dijeron esto y para mí que es así, ¿verdad? Y que no que digan, el diputado fulanito defiende, no, ese diputado no me cae bien, o el senador, la senadora fulanita. Entonces, ahí vamos a estar nosotras en medio de lo que son los afines a este grupo que defienden esto, están en contra de aquello, con la objetividad que nos da nuestra ciencia, porque las 3 somos politólogas. Entonces, eso es lo que le vamos a ofrecer a la audiencia de Radio Nacional y a todos los paraguayos para que sepamos, para que ese monopolio del que habla Maquiavelo no sea tan monopolio, sino que todos podamos comprender. Y a esta propuesta de Radio Nacional del Paraguay que se inicia en agosto en horario nocturno, integrado por Selva Castiñera y Nilsa Maíz, se le suma también Clara Martínez Verdún, a quien ya enviamos un abrazo afectuoso. Clara Martínez Verdún es licenciada también en Ciencias Políticas, egresada en el cuadro de honor de la Universidad Nacional de Asunción, es licenciada en Periodismo, tiene posgrado en Didáctica Universitaria y tiene formación, por supuesto, en Economía Política. Realizado el estudio en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Clara Martínez Verdún lleva más de 10 años trabajando en medios de comunicación, en prensa escrita, digo bien, y televisión. Ha sido conductora de varios programas de televisión. Y en la misma línea que estás mencionando, Nilsa Maíz, este análisis de la actualidad política, y hay que decirle a la audiencia, la gran audiencia de Radio Nacional del Paraguay, que la actividad de la política pública es algo que nos concierne a todos. No confundir partido político con esa necesidad de tener una participación y sobre todo el control ciudadano sobre la cosa pública. Este análisis de la actualidad política, ¿cuál va a ser el contexto en el que lo van a desarrollar Nilsa y Selva? El contexto en el que lo vamos a desarrollar, voy a ceder un poquito a la palabra Nilsa porque es un proyecto más inicial de Nilsa. Entonces, gracias, Selva. Las políticas públicas que está hablando Juan Carlos. Nosotros, si tuviéramos que hacer una división mental de la política, de la vida de los políticos, veríamos 2 partes.
Uno es el mundo electoral, el político en elecciones, que es un poquito del tiempo del político, y después su vida política, el que ganó, se desarrolla en lo que es la gestión, ¿verdad? No importa que sea un intendente, un gobernador o un presidente, o incluso ahí también podemos meter a los funcionarios públicos, que son quienes finalmente desarrollan las decisiones de quienes ganaron el poder. Entonces, en ese contexto, vamos a mirar en la actualidad qué está sucediendo. Por ejemplo, ¿qué te podría decir yo? Supongamos que se va a hacer una reforma educativa, el ámbito en el que nos movemos los tres, por ejemplo. ¿Cómo se hizo ese diseño? Se le ocurrió al ministro Juan Carlos Rojas Chamorro la grandiosa idea porque lo vio por ahí por los países nórdicos, que ahí funciona muy bien, y dijo, lo vamos a implementar en Paraguay. O se fue a tierra, a terreno, habló con quienes implementan, por ejemplo, los docentes, los padres de familia y los alumnos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando eso se hace de arriba, por ejemplo, puede ser ministro Juan Carlos, es un decir, ¿verdad? Ojalá que suceda alguna vez. Puede ser que la idea sea maravillosísima, ¿verdad? Pero si yo soy la docente que llevo ahí enseñando 20 años, necesito que me escuches, porque si no yo voy a decir, ¿qué es lo que me va a decir este ministro que nunca fue docente? Entonces yo no lo aplico. Entonces necesitamos hacer un mix de la experiencia que tienen en otros países, experiencias exitosas, aterrizarlo a nuestra realidad y también tener en cuenta qué es lo que piensan, qué sienten, cuál es la experiencia de quienes están en el terreno de juego aplicando esa política pública. Muy linda tu reforma educativa, muy lindo tu pesebre, querido ministro, pero no lo voy a hacer. Vos sabés que, Nilsa, en esa misma línea de conversación me viene a la memoria aquellas enseñanzas que nos compartías en las aulas de la Universidad Columbia del Paraguay, esto que tiene que ver entre liderazgo, gobernabilidad y gobernanza. Porque yo puedo ser una autoridad designada, una autoridad electa, pero eso no me da la autoridad técnica para llevar a la práctica algo tan trascendente y necesario como es la transformación educativa de nuestro país. Y justamente por eso le decíamos a la audiencia, independientemente de si tenés o no tenés partido político, la necesidad de que los ciudadanos nos involucremos en la política y que hagamos ese seguimiento a los políticos de turno es nuestra responsabilidad, y a mi entender, Arena Política va a ofrecer justamente ese pienso que necesitamos para que nuestra crítica no sea el habitual plagueo al aire, sino una crítica que sea constructiva y que demande información, que demande reformas, que demande con propiedad aquello que se necesita. Porque también lo mencionabas muy bien, Nilsa, hay una temporada en la que se piden los votos y pintamos el mundo de color rosa. Luego de las elecciones y ya en el poder, parece que hay memoria selectiva. Y yo creo que Arena Política, y ya me voy al siguiente punto que tiene que ver con esa gestión de la que hablas, en donde tengo entendido que ustedes van a hacer también hincapié, Nilsa y Selva. Claro, y esa es la segunda pata, ¿verdad? Vamos ya a la gestión. ¿Cómo se está haciendo esa gestión? Y no recuerdo si lo mencionamos allí también, si es así, ya me lo salto y después decís que ya lo dije. En la gestión, por ejemplo, es muy importante la percepción. No es solamente que me voy a poner yo ahora, vos ya fuiste ministro, Juan Carlos, yo ahora voy a ser presidenta. Yo soy la presidenta, ¿verdad? Estoy haciendo una gestión muy buena. Veo yo los números, lo que estoy haciendo muchas viviendas, estoy reparando muchos caminos, estoy haciendo nuevas rutas, escuelas, todo lo que quieran, ¿verdad? Pero los ciudadanos no creen eso. Mi percepción es negativa, la imagen que tengo es negativa. Por eso en Arena Política vamos a poner en el mismo nivel la importancia de la gestión con la importancia de la comunicación. ¿Qué es esto de la comunicación? Precisamente ahí tenemos la percepción. Yo comunico en la medida en que el ciudadano Juan Carlos y la ciudadana Selva tienen una idea preconcebida de mí y tienen que también, no solamente yo debo gestionar bien y mi círculo chico está diciendo, sí, presidenta, tu gestión es buenísima,
también los ciudadanos tienen que pensar, porque si mi gestión es buena y los ciudadanos piden la peor presidenta de la República que hemos tenido jamás, no me sirve de absolutamente nada. Entonces, en el mismo nivel, gestión y comunicación es algo que vamos a tener en cuenta también en Arena Política. Eso es algo un poco tengamos en cuenta que, sí, adelante, Selva, por favor. Que en Paraguay, yo lo he notado en este tiempo en que yo estuve muy involucrada en el tema de la política, tengamos en cuenta que en Paraguay no sabemos, los políticos aún no saben comunicar. No sabemos comunicar y esa es una falencia que tenemos en Paraguay, por sobre todo. Entonces, es importantísimo, porque todo comunica. Entonces, es importantísimo saber comunicar. Si vos, tu gestión no estás comunicando, es como que no estás haciendo nada, porque no, le estás demostrando a la gente cuál es la gestión que hiciste. Entonces, si vos haces una buena gestión y sabes comunicar como hace Bukele o como hacen uno o dos políticos en este país, que no voy a dar nombres, ¿verdad? Eso es saber comunicar por sobre todo. Si vos haces una buena gestión y sabes comunicarlo, te ganaste todo. O sea, y yo entiendo eso como una validación y les cuento, estamos en diferentes puntos de nuestro país, en mi caso, transmitiendo desde la República del Guairá, desde la ciudad de Villarrica y nuestras invitadas desde área metropolitana y ciudad de Asunción. En lo que va de elecciones municipales, ya hemos pasado las internas y yo pedí en su momento, bueno, Shera, decime nada, ¿cuál es lo que es tu propuesta? Porque a mí con hacer caravana y encuentro y Vítores y compañía, a mí no me sirve, pues yo no estoy en eso. Yo quiero saber qué es lo que vos decís que vas a hacer una vez que llegues al poder. Y primero luego me miraron así con una cara de el areucea. Y eso ya me desconectó, digo, acá yo voy mal. Y luego, imagínate que teniendo la posibilidad de comunicar bien, como lo acaban de decir nuestras invitadas, tanto Selva como Nilsa, o es que no hay propuesta, y en lo que tuve acceso, yo mire, pero no, el verde del azul y el azul del anaranjado, todos iguales, es la misma cosa. Entonces, ¿y qué es lo que es tu propuesta entonces? Porque el copiar y pegar aquí se hizo fabuloso. Le felicito al community manager, lo hace súper bien, pero no hay diferencias. Tus proyectos como político también tenés que tener... La IPOR y la proyecto, yo no he visto un proyecto, pero no me circunscribo a Guairá nomás. Es que yo no los he visto en Asunción. E incluso hace unas semanas hay un anuncio de nuestro proyecto. ¿Y cuál es lo que es tu proyecto? Entonces, entramos ya en los últimos 3 minutos que nos quedan de este bloque de herramientas para crecer. Elecciones municipales, Selva y Nilsa. Elecciones municipales generales. Sí, para hablar de estas elecciones generales, yo te puedo decir que justamente como tocaste el tema de los proyectos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los políticos en esta campaña se olvidaron un poco de lo que tienen que tener en cuenta para presentar esos proyectos, que en este momento que estamos en una situación muy atípica de pandemia, yo en todas las entrevistas que di o análisis que realicé, volví a repetir varias veces, tener en cuenta como político la necesidad que hay hoy con esta situación por la que estamos pasando. ¿Y cuál es esa necesidad? Es salud, es medicamento, es que el ciudadano pueda acceder a algo tan básico que le pertenece, o sea, que es proponerme eso, o sea, y después proponerme lo de desagüe fluvial y ese tipo de cosas, o sea, pero ahora, ¿cuál es la prioridad? Yo creo que lo más importante es siempre tener en cuenta la necesidad del ciudadano, porque el ciudadano, al intendente en particular, le vota por su gestión, no, es muy diferente a unas elecciones presidenciales, porque si vos como intendente de una ciudad no estás cumpliendo la necesidad de tu ciudad, entonces es demasiado difícil que te vuelvan a reelegir. Entonces, me parece que como político deberías de enfocarte en la necesidad de ese momento. Y nosotros pasamos por una situación, tenemos 1 año, 4 meses de encierro, tenemos una necesidad que el sistema de salud se desbordó, quedó en evidencia todas las falencias que se venía haciendo hace años. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, era que vieran eso, personales de salud, medicamentos, para internaciones, para terapia, todo eso era para mí lo principal y lo fundamental que tenía que poner como proyecto un político.
No sé Así si mismo. estás de acuerdo conmigo. Y yo creo que incluso vi cosas tan extrañas como que los candidatos a concejales sí tenían propuestas y yo decía, pero el concejal no es legislativo, no es operativo. Más allá de la propuesta que puede ser que la tengas, pero es el candidato a intendente es el que hace lo ejecutivo de un municipio. Entonces, cosas raras me he encontrado. A mí por un lado me río un chiquitito y luego me doy pena a mí mismo y me pongo a llorar, porque Ay, finalmente son los que van a llegar al poder y van a gobernar y esa validación es muy importante. Nilsa, un minuto antes de ir a la pausa. voy a volver a Maquiavelo y el monopolio del conocimiento político con el ejemplo que acabas de dar, Juan Carlos. Vos sabés que la labor, la responsabilidad de los concejales es legislativo, pero eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer un concejal. ¿Lo sabe el candidato a concejal cuáles van a ser sus funciones? Probablemente no, por eso ofrecen en sus propuestas promesas que le corresponden al Ejecutivo. Así que por eso es tan importante Arena Política en Paraguay, para Radio Nacional del Paraguay, para todos los paraguayos, para que podamos saber eso y que si Juan Carlos es candidato a concejal, yo le diga, amigo, deja de decir eso, que eso no te corresponde a vos, para eso vamos a hacer Arena Política. En minutos más, herramientas para crecer. Hablando de Arena Política, una nueva propuesta en Radio Nacional del Paraguay. Somos universitarios al servicio de la comunidad. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Nos encontramos en Herramientas para Crecer conversando de esta nueva propuesta que se lanza en el mes de agosto, horario nocturno premium para Nilsa Maíz, Selva Castiñeira y también la compañera de ellas que es Clara Martínez Verdún. Esta propuesta que se llama Arena Política. 3 mujeres al poder, politólogas, universitarias, profesionales que van a difundir el pienso, el conocimiento, la reflexión, la crítica y vamos a tener a los principales actores de todo de este ecosistema político que necesitamos que funcione mucho más, que funcione mucho mejor al servicio de los ciudadanos, de los paraguayos, de los contribuyentes. Y un tema que ya no es nuevo, lo venimos siguiendo muy de cerca desde las elecciones del presidente Barack Obama, el poder de las redes sociales para posicionar a los políticos, y más todavía en este tiempo donde la virtualidad es el arma que en verdad podemos utilizar a pesar de todas esas acciones y campañas tradicionales a las que antes de la pandemia estábamos acostumbrados. Nilsa, Selva, tenemos que hablar de redes sociales porque ese también va a ser un tema de Arena Política. Sí, las redes sociales hoy es un elemento fundamental en lo que es campañas políticas y gestión de gobierno mismo, ¿verdad? Porque estamos tan digitalizados y con el tema de la pandemia y todo eso tuvimos que reinventarnos, inventar y adecuarnos a eso, ¿verdad? Ya como vos dijiste con Barack Obama, se implementó mucho el tema de la comunicación por el tema del Twitter. Siempre es demasiado importante eso y hay que tener en cuenta un montón de factores para poder empezar a trabajar lo que es la parte de redes, ¿verdad? ¿A qué segmento quiero llegar? Si mejor utilizo Facebook o Twitter o Instagram, o sea, todos esos puntos que manejan los community managers y nosotros también, por ende, pero manejan mucho mejor ellos, ¿verdad? Porque vos con el tema de las redes sociales puedes hacer un montón de cosas, puedes hacer Big Data, se logra un montón de cosas. Entonces, hoy día un político te dice, mira, yo quiero que me ayudes en marketing político, pero ¿y qué específicamente querés? Porque marketing político abarca un montón de cosas. Yo en marketing político puedo manejarte redes, yo en marketing político puedo posicionarte como político, o sea, son muchas cosas lo que implica lo que es el marketing político, de una de esas es las redes y es... Selva, en esa misma línea, el discurso, es que yo no encuentro discursos, porque acordate que necesitamos que lleguen ideas fuertes en el discurso, es que no hay discurso. Y eso es fundamental, ahí es fundamental el apoyo de un profesional politólogo y entendido en la materia de las campañas políticas, tal y como lo comentás, Selva. Lastimosamente en Paraguay
pero hablo de mi experiencia, ¿verdad? Los políticos es como que son un poco todavía ajenos a la consultoría, ¿verdad? Porque vos, normalmente uno habla con un político y yo entiendo la posición de él, del político, que ya sabe lo que es la práctica, que sabe cómo tiene que trabajar en su ciudad o en donde se candidate, pero realmente hoy día con el tema de las redes, la digitalización, es fundamental el acompañamiento, es importante el acompañamiento de una persona, de un especialista, ya sea politólogo o gente que entienda de esto, ¿verdad? Entonces, como te digo, hoy día se implementa mucho, porque hoy con el tema del desbloqueo de la lista, yo te puedo asegurar de que muchísimos de los políticos te dicen, se me puso difícil la situación y necesito saber qué puedo hacer y en qué me puedes ayudar. Entonces, justamente es el desbloqueo de lista, es un logro de los jóvenes. Todo está a la orden del día, o sea, la información vos tenés minuto a minuto, segundo a segundo en las redes sociales. Entonces, en las redes, en Twitter, en todos lados, o sea, vos podés saber cada paso, cada movimiento que está haciendo ese político. No vas a poder escapar de esa realidad siendo político. Y otro tema del que tenemos que conversar con estas maravillosas mujeres, no solamente maravillosas porque son bellas, sino sobre todo por ese perfil profesional amplio y esa experiencia de años de trabajar en este sector de la política y de la política pública. En este tema que vamos a conversar, Nilsa Maíz, aparecen lo que se llaman los debates electorales. Y yo recuerdo que en nuestras aulas de la Universidad de Columbia del Paraguay, esos ensayos impresionantes donde se te va la vida porque tenés que preparar el discurso, tenés que hacerlo en 1 minuto y medio, tenés que hacer un colofón en 30 segundos, cuidarla hacia dónde está mirando la cámara, cuidar si estás transpirando y hasta básicamente evitar respirar. Y uno se ríe, pero hacerlo es dificilísimo. Me parece a mí que los políticos le tienen miedo al debate electoral. Me río, voy a contar una experiencia, espero que mi marido no me mate después. Yo también fui alumna, igual que Juan Carlos, con la misma experiencia, y ya estábamos con la virtualidad y teníamos que hacerlo así frente a las cámaras, ¿verdad? Él era mi compañero, adversario en ese debate, ¿verdad? Con otro equipo político, él estaba en la biblioteca en la casa y yo estaba en la sala para no interrumpirnos. Y yo le prohibí, porque a mí me toca, yo era candidata a presidenta de la República y le prohibí pasar, no, jamás te pases por mi camino que yo voy a estar en mi discurso. Cuando estaba yo en pleno discurso y le veo pasando, pero con unas pintas, ya saben ustedes cómo estamos en casa, en el mundo virtual, ¿verdad? Y yo le quería matar. Entonces, ¿por qué cuento esto? Es muy importante porque los políticos tienen muchos distractores en redes sociales. Entonces, si a mí se me aparece, si mi marido se cruza por ahí en boxer, yo tengo que tener la capacidad para que ustedes no lo noten y no me quede como diciendo, pero ¿qué hace este pasando por ahí? Si le dije bien y me enojo, entonces se me va el mensaje, ¿verdad? Y todas esas son cuestiones que nosotros desde el mundo académico, desde la ciencia política tenemos en cuenta. Entrenar a los candidatos, entrenar a los políticos para que no se desenfoquen. No importa si es en el mundo real, offline, decimos nosotros cuando estoy yo en un meeting candidato y alguien me dice, ¿qué es lo que vas a decir? No sé qué. No me puedo distraer en eso, tengo que estar enfocado en mi mensaje, ¿verdad? Claro, Nilce, imagínate cómo le pasó a Obama o cómo le pasó al presidente Cartes, que o se trancó el prompter o se rompió el prompter. Y vos no te memorizaste el discurso y no tenés idea ni dónde empezar, dónde emocionar y dónde decir, bueno, muchas gracias y aplaudan ahora. Claro, es lo mismo. Por ejemplo, el teleprompter es algo que mucha gente no sabe, lo que es, y no tenemos por qué saberlo porque es algo muy técnico, ¿verdad? Que son 2 pantallas transparentes que utiliza el político para hacer su discurso. Parece que estuviera haciendo el recorrido visual, pero en realidad está pasando de una pantalla a otra, ¿verdad? Bueno, en ese sentido también se tiene que preparar en el hipotético caso de que se le pierda la imagen, de saber hilar cuál era el mensaje, qué era lo que yo iba a decir aquí. Ahora me toca improvisar. Pero la improvisación, había alguien que decía, estuve estudiando toda la noche para poder improvisar a la mañana, no me acuerdo quién era, pero me encanta porque la improvisación no puede existir cuando el político habla muy bien. Eso no nació así ni surgió de la noche a la mañana. Es alguien que tiene mucha práctica, que leyó. Yo siempre le digo a los alumnos de la universidad, el político que sabe hablar es alguien que lee. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza es como una computadora donde tenemos que ir metiendo datos.
para en el momento oportuno sacar, o sea, eso no nace de la nada. Entonces, de todo eso vamos a hablar en Arena Política. ¿Que por qué ahora tienen que estar en redes sociales? Antes luchaban para poner su cartel en el semáforo. ¿Por qué? Porque la gente se queda en el semáforo y mira el cartel, ¿verdad? Pero ahora, querido Juan Carlos, Selva y audiencia toda, ¿qué miran cuando se quedan en el semáforo? El Facebook, el Instagram, el Pinterest, el Twitter. Tenemos que estar y pautar en redes es muchísimo más barato que poner tu feroz cartel ahí que nadie va a ver dónde hay. No vamos a desmeritar eso ni vamos a decir eso ya no sirve. Por supuesto que sí, pero hay un mundo nuevo que es el mundo virtual. ¿Qué dicen los políticos? No, la Facebook no andemos ganar. Nada te hace ganar y también todo te hace perder. O sea, una campaña electoral es un todo, es la suma de un montón de factores y quien cometa menos errores va a ganar y quien sepa utilizar todas las herramientas para crecer es el que va a ganar, ¿verdad? Las redes no te hacen ganar, pero te pueden hacer perder. Totalmente. Y acá tenemos que hablar justamente en esa misma línea de que ustedes van a trabajar temas relacionados con esa fuente de información que son las encuestas de la situación de los políticos. ¿Cómo es que se dice? Es el prestigio de los políticos. Es como un barómetro de lo... ¿Cómo se llama eso? La popularidad del candidato. El nivel de popularidad del candidato. Antes hablábamos, por ejemplo, de que no hay propuestas. Selva mencionaba de que existen prioridades en la población que muchos no tienen en cuenta. Eso, por ejemplo, nosotros en nuestro mundo profesional como politólogas no es algo que a Selva se le haya ocurrido, que la salud es la prioridad de los ciudadanos en Asunción o en Paraguay en general. Eso cuando alguien hace una encuesta y no me importa que sea Putanza del color que sea el partido, va a ver, entonces eso se llama investigación y la encuesta es una de las maneras de hacer investigación donde yo veo qué es lo que esperan los ciudadanos y tampoco es que les voy a mentir, sino para darle prioridad a lo que la gente espera de mí. Entonces, ¿para qué sirven las encuestas? Para eso. Si Selva es candidata, yo primero mido su posicionamiento. ¿Cómo está Selva respecto a Juan Carlos? Que pucha, Juan Carlos está muy arriba y Selva está muy abajo. Pero en esa misma encuesta yo mido el nivel de rechazo que tiene Juan Carlos. Había sido que Juan Carlos tiene... ¿A quién nunca votaría? Juan Carlos Rojas Chamarro, nadie le va... Ah, pero Selva no tiene rechazo. Entonces, Juan Carlos, por ejemplo, ya tocó techo y Selva tiene muchísimo para crecer. Todo eso se sabe en una investigación. Vos en unas elecciones tenés un cartucho. O sea, ahora candidatos a intendente, concejales, van a tener un solo cartucho que tirar el 10 de octubre. Si vos no sabes dónde está el blanco, o sea, dónde vas a apuntar, te fuiste, perdiste y tenés que volver a esperar 5 años para volver a tener un cartucho. ¿Cómo vas a saber dónde apuntar el día 10 de octubre? Con una encuesta, con una investigación. Los datos son un elemento fundamental para nosotros los profesionales en asesoría, consultoría. Es el dato fundamental del cual nosotros arrancamos a trabajar. Sin datos porque es lo que te da es la herramienta que te da todo el panorama de ese político o es lo que se necesita para arrancar a trabajar. Y también medición, eso es aplicable no solo en política, eso es aplicable en el mundo empresarial. O sea, uno hace un estudio de mercado para poner una despensa, una farmacia. O sea, eso es aplicado en todos lados. Y tenemos que reconocer que los medios, no solamente uno tiene la posibilidad de hacer esa toma de temperatura a través de las encuestas, sino que también están los sondeos que hacen los medios, los propios programas, hasta de celebrities hacen los sondeos, y luego lo que se escucha a pie de calle, es decir, poner estratégicamente a personas que van así tipo conversando casualmente de, ¿y voy por quién lo que vas a votar? Y ahí va surgiendo. Y te salió eso, Juan Carlos. Bueno, aquí los de la tierra. Aquí lo de la tierra. ¿Por qué vas a votar? Así es. Aparte la broma, ¿verdad? Es precisamente eso lo que hay que hacer. También hay otra herramienta, Juan Carlos, que es similar a lo que vos estás diciendo, que es focus group, que son grupos focales. Vos juntás a la gente y escuchás qué es lo que dicen, que es similar a lo que estás diciendo de escuchar... poner las antenitas en alerta y ir al mercado, bien, te copios y no la de comer la de botatas y nada.
Porque la gente en el mundo informal te dice muchísimo más lo que siente, ¿verdad? Y es una manera también de hacer investigación. Eso mismo. Y ahora tenemos que conversar un tema que, fíjense que nosotros fuimos construyendo nuestra conversación en esta tarde aquí en Herramientas para Crecer. Y ya te digo, si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo enviando un mensajito de WhatsApp al 0981517777. Puedes seguirnos en Twitter, @paracrecerpy, y nuestra fanpage Herramientas para Crecer AM920, las formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Imagen del político. La imagen pública del político es un mundo que probablemente en 100 programas no lo vamos a agotar. A ver quién arranca con eso. Me veo con cara de pasión a Selva. No, pero yo porque soy muy detallista, ¿verdad? Porque lo primero que cuando me toca trabajar con alguien es me diga lo que me diga, yo me he visto bien, yo me pongo esto, no, eso no es, o sea, es un conjunto de cosas. Entonces, lo primero que hago es, hagamos asesoría de imagen para que podamos potenciar esa imagen. Porque o sea, acá trabajamos fortaleza y debilidades. O sea, si yo analizo tu imagen como candidato y yo tengo que fortalecer tus debilidades, y lo que ya tenés, entonces sí o sí necesito trabajar tu imagen y necesito hacerlo con un profesional. En mi caso, yo no me sé todo, yo tengo un conocimiento general en lo que es la asesoría política, pero yo siempre trato de trabajar con una persona que trabaja en imagen. Entonces, Selva, sobre eso te quiero comentar. Aquí hemos tenido una experiencia aleccionadora. O sea, lo pongo en mi persona. A mí me encanta sonreír, pero cuando sonrío, una parte de mi labio se pone de costado. Entonces intento disimularlo. Y cuando me pongo nervioso, hago esa sonrisa plena y se nota. Y como constantemente estamos expuestos a que nos hagan una foto y compañía, en Villarrica, en el departamento del Guairá, hemos tenido determinados políticos que han hecho una inversión muy grande en todo lo que son las plataformas de redes sociales. Pero le hicieron una foto con una sonrisa plena. Una sonrisa plena que en el caso del varón asusta. O sea, hay linda sonrisa y hay gente que es mejor que por eso te digo, es tan importante arrancar trabajando la imagen de esa persona. O sea, para que yo pueda, cuando yo trabajo con alguien, mi primer trabajo es llevarlo con la asesora de imagen. De ahí pasar con la experta en lo que es fotografía. Porque a partir de ese momento yo empiezo a trabajar contigo en posicionarte como político en tu carrera política. Entonces, para eso están los profesionales. Yo veo que en Paraguay estamos acostumbrados a contratar las agencias, no es por nada, ¿verdad? Pero la agencia que hace cartelería, la agencia que no tienen, o sea, no tienen ese profesionalismo, no quiero desmeritar el trabajo, ¿verdad? Pero yo creo que hay que darle al que sabe hacer, al que sabe hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces, muchos venían y me consultaban o cosas así, se reunían conmigo, me consultaban, bueno, entonces, no, pero me voy a ir nomás con el que me hace la cartelería, porque ahí me va a hacer un combo y me va a cobrar esto, y nada. Entonces, es demasiado importante la imagen, porque volvemos a lo mismo, todo comunica. Esa sonrisa que vos decís, eso comunica, todo comunica. Esa sonrisa entonces, que da miedo, Selva, de verdad. En forma privada te voy a enviar seguramente esa imagen. Le voy a ceder a Nisa, él es experto en imagen. Y tenemos que hablar de un Yo creo que, Juan Carlos, antes de pasar a otro tema, ahí hay que definir qué es imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen es lo que ustedes comentan de mí cuando yo estoy ausente. La imagen que vos tenés de ese candidato, de su sonrisa que asusta, no le vas a decir probablemente en su calle, amigo, no vayan a sonreír así demasiado feo, le asustas a todo el mundo. Pero ahora ya, los que somos de aquí, de Villarrica, van a saber exactamente a quién me refiero. Bueno, pero la imagen no importa que uno sea político, también es entre nosotros. ¿Qué es lo que ustedes comentan de mí cuando yo no estoy? ¿Qué es lo que yo comento de Juan Carlos cuando él no está? Esa es tu imagen. Entonces, es un todo y no se forma solo con una foto, que eso es muy importante, pero en Villarrica, en Coronel Oviedo, los que son candidatos ya tienen una imagen, porque yo
le conozco al que se presenta como candidato, ¿verdad? Entonces yo ya tengo mi opinión sobre él. Este no tiene liderazgo, este es un gran señor, siempre fue, es un don. Por ejemplo, en política hay que temerle siempre a los don. Cuando alguien es un candidato don, que la gente le dice, don Juan Carlos es candidato. Yo, punte más porque el don, señor puede ser, señor Juan Carlos, pero don no es cualquiera. Atender nomás quién es don en Villarrica o quién es don en Coronel Oviedo. El don es algo ganado por una imagen positiva y normalmente si tu adversario es don fulano de tal, doña fulana de tal, porque le necesitas a Selva Castiñeira para que te haga todo el trabajo porque ganar va a ser difícil. Y estas reflexiones que llegarán mediante el análisis de la actualidad política, la gestión de los políticos, la comunicación en campaña y posterior a las campañas, las elecciones municipales que están a la vuelta de la esquina, la gestión de redes sociales, el debate electoral, las herramientas como las encuestas y la imagen pública, digo bien, serán temas que hacen a la profesionalización de la política. Te presento el perfil profesional de nuestras invitadas en esta ocasión. La doctora Nilsa Maíz es graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos de España, máster en Consultoría Política por la Universidad Camilo José Cela de España, máster en Asuntos Públicos por la Universidad Columbia del Paraguay, en donde tuve esta brillante oportunidad de escucharla como docente. Doctora en Derecho Público y Gobernabilidad por la Universidad Columbia del Paraguay. Es premio Napolitan Victory Awards, categoría Investigación Académica del año 2019 en Washington, Estados Unidos. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Caguazú, en posgrado de la Universidad Columbia del Paraguay y en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas Paraguayas. Nuestra invitada, Selva Castiñeira, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Asunción, defensa de tesis con una mención de honor en el año 2009, también magíster en Administración y Gestión de Empresas, Universidad Americana, especialista en gestión de gobierno y campañas electorales, Universidad Camilo José Cela, socia fundadora de la Sociedad Paraguaya de Consultores Políticos. En estos minutos que nos quedan aquí en Herramientas para Crecer, tenemos que hacer la invitación. Arena Política se llega a Radio Nacional del Paraguay AM 920 en el mes de agosto, horario premium. Así es que aguardamos esa invitación, Nilsa Maíz. La invitación queda hecha. En la experiencia pasada de Arena Política, antes de la pandemia, siempre decíamos, pasamos tan bien haciendo Arena Política que ya eso merecía y esperábamos que el público también hubiese pasado lo que nosotros, ¿verdad? Con nuestros invitados, con los comentarios de esta política profesional, porque nos hemos formado en este tema para tener un argumento que tenga un poco de autoridad, un poco de sustento y que no sea solamente porque a mí se me antoja de esta manera o porque a Selva o a Clary se les antoja de esta manera, ¿verdad? La invitación queda hecha, no nos van a arrepentir, va a ser 1 hora y media de política de la buena Arena Política por Radio Nacional del Paraguay desde agosto. Día y horario, fecha de inicio, Nilsa. Comenzamos el primer viernes de agosto, va a ser de 9 de la noche a 10:30. Primer viernes de agosto es el día 6 de agosto a las 9 de la noche. Por la frecuencia AM 920 Radio Nacional del Paraguay, www.radionacional.gov.py. Selva Castiñeira, tu mensaje a la gran audiencia de Radio Nacional del Paraguay. Bueno, Juan Carlos, estamos muy emocionadas las tres con este proyecto que ya se dio. Estamos muy emocionados porque queremos aportar de nuestra parte como profesionales a la ciudadanía de lo que nosotros hemos aprendido en este trayecto, en esta carrera que hicimos cada una, ¿verdad? Entonces estamos muy emocionadas y esperamos que podamos aportar a la ciudadanía un poquito de lo que nosotros hemos aprendido o de la experiencia que tenemos. Entonces vamos a esperarle el primer viernes de agosto a toda la audiencia y que estén prendidos, porque nosotras estamos muy entusiasmadas con esto y nada, eso. Viernes 6 de agosto, cita imperdible, 9 de la noche, Nilsa Maíz, Selva Castiñeira y también Clara Martínez Verdún. En minutos más continuamos aquí en Herramientas para Crecer, universitarios al servicio de la comunidad.